Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos llegar a este momento para meditar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión veremos la segunda parte del capítulo 10 de Proverbios, lo que resta de esto que iniciamos en el devocional pasado. Y vamos a ver que Salomón sigue hablando de principalmente cómo usamos nuestras palabras. Lo que hay en nuestro corazón, pues es lo que va a salir. Si dice la palabra, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Si nosotros tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, eso se va a reflejar en nuestra actitud, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Y de la misma manera, si el temor de Dios no está en nuestro corazón, aun cuando tengamos una religión, pero si el temor de Dios no está en nuestro corazón, es lo que va a mostrarse en nuestras acciones y en nuestras palabras. Entonces vamos a hacer una oración para iniciar la meditación de esta porción de las Escrituras. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta bendición de estudiar tu palabra, de poder meditar en ella. Te rogamos que en el nombre de nuestro Señor Jesús nos ayudes a entenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Que tu palabra dé frutos en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta segunda parte que vamos a ver de este proverbio, habla una vez más de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios se enseña en el hogar, se enseña en la iglesia, pero siempre es una decisión personal el ponerla en práctica. Dice así el versículo 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Otra vez, la decisión de poner en práctica la palabra de Dios, no solamente tenerla en la mente, sino tenerla en nuestro corazón con el deseo de no pecar contra Dios y día a día, aun cuando somos imperfectos, aun cuando podemos caer, pero que en nuestro corazón esté el deseo de agradar a Dios, esté el deseo de ser de bendición a los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí dice guardar la instrucción. Y guardar aquí significa practicar. No necesariamente, ¿verdad?, de tener la palabra, recibirla y ponerla en algún lugar escondido, sino practicarla, ponerla en acción día a día con nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos encontremos, debemos practicar la instrucción. Y luego la segunda parte dice, pero aquel que desecha la reprensión, aquel que, igual como comentábamos, no somos perfectos, vamos a fallar, va a venir nuestro padre, va a venir el pastor, va a venir algún adulto y nos va a decir, oye hermano, o oye fulano, o oye joven, creo que estás mal. Y necesitas reconsiderar tus caminos. Pero aquí quien dice que la desecha, quien desecha esa reprensión, quien desecha ese consejo, quien desecha ese interés que alguien está mostrando en él, dice que está cometiendo un error, que tarde o temprano va a cosechar las consecuencias de ese error, ¿verdad? Y empieza a hablar una vez más de lo que es el uso de nuestras palabras y la actitud que está detrás del uso de nuestras palabras. Dice el versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. La mentira, las medias verdades, el ocultar información, el no decir la verdad completa. Dice aquí que puede producir odio, que puede producir calumnias, que es una necedad y pues es algo que no debemos hacer. A veces es difícil decir la verdad. A veces es difícil decir la verdad de lo que uno ha hecho. Reconocer que uno falló. Por ejemplo, en la relación de hijo-padre. A veces para los padres nos cuesta trabajo admitir que nos equivocamos. Y los jóvenes también. Muchas veces les cuesta mucho trabajo reconocer que se equivocaron. Pero no hay como decir la verdad. Y decir, ciertamente no debía haber dicho eso, o no debía haber hecho eso, o no debía haber ido a ese lugar. Perdóname,
Pero aquí dice, ¿verdad?, que si encubrimos el odio, esto es, si encubrimos lo que sentimos, pues caemos en mentira. Y si propagamos calumnia, esto es, decimos mal de otra persona, pues también nos comportamos como necios. Dice el siguiente versículo, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y aquí algo que hemos notado, o que yo he notado muchas veces, y a veces en lo personal, y a veces pues sobre todo con personas que están cerca de mí, ¿verdad? De que vienen y llegan y ven a alguien y dicen, ay, ¿cómo estás gorda? Ay, te ves bien viejo. Ay, te ves muy gordo. Ay, te ves muy flaco. Muchas palabras, no necesariamente decir muchas palabras, que también cuando uno habla y habla y habla y habla y habla, no va a faltar que cometa un pecado. Pero también a veces la insensibilidad, la falta de tacto, el no saber decir las cosas. Ciertamente todos somos pecadores, pero que alguien llegue y te ponga el dedo en la cara y te diga, tú eres un pecador, pues no es tan agradable. Dice la palabra de Dios que eso debemos hacerlo en amor y considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros caigamos en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma falla. Entonces, cuando vayamos a decir algo, pensémoslo bien. Una vez escuché algo que decía una persona que cuando vayamos a hablar, que conectemos el cerebro con la lengua. Porque a veces hay gente que dice cada tontería, o a veces dice la verdad, pero la dice de una manera tan cruel. Y algo que debemos ver aquí es que debemos hacer las cosas en amor, por amor a Dios y por amor a aquellos que no conocen de la palabra del Señor, o a aquellos que conocen, pero que han cometido un pecado o una falla y necesitan nuestra ayuda. Entonces seamos prudentes en el uso de nuestras palabras. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice, plata escogida es la lengua del justo. Plata, desde que se busca hasta que se llega a encontrar, hasta que se refina, hasta que llega a ser plata, y luego hasta que se escoge lo mejor de la plata, lo mejor de lo mejor, dices la lengua del justo. Ahora la Biblia también señala que no es justo ni aun uno, pero también la Biblia señala que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si algo decimos, no pensemos, yo soy muy bueno aconsejando, yo soy muy bueno ayudando a la gente. Si algo hacemos, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo, ¿verdad? Pero plata escogida es la lengua del justo, aquel que tiene el temor de Dios en su corazón, mas el corazón de los impíos es como nada. No sirve lo que las personas impías, lo que las personas que no tienen el temor de Dios en su corazón nos pueden decir. No nos aconsejan algo bueno, no nos dicen algo que sea de beneficio. A lo mejor ellos piensan que es bueno, pero si no es algo que viene de Dios, dice aquí que es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y aquí apacentar significa alimentar. Y las palabras pueden servir para eso, para alimentar nuestra alma, para alimentar o fortalecer nuestras emociones, sobre todo en momentos difíciles, cuando ha habido alguna pérdida, cuando ha habido algo que nos duele. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo esperábamos nuestro primer bebé, el bebé falleció, nació, pero al poco tiempo falleció. Entonces mi esposa estaba en el hospital, pues adolorida físicamente, adolorida emocionalmente, quizá con pues pensamientos en su corazón, y llegó una hermana y dijo que ella consideraba y que algunos de la iglesia consideraban que tanto ella como yo teníamos un pecado escondido que no habíamos confesado y por eso Dios se había llevado al niño. Y pues la gente conocía nuestra vida, no que fuéramos perfectos, pero en nuestro corazón estaba el deseo de servir a Dios. Pero que alguien llegue, alguien que se supone que te ama en Cristo, y te dice esas palabras que, como la Biblia dice, son como golpe de espada.
no te alimenta, no te fortalece, al contrario, te hace sentir aún más mal. Por el otro lado, dice este versículo, que los labios del justo alimentan o apacientan a muchos. Que sea tu oración, que cuando tú hables con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, que puedas alimentarlos, que puedas fortalecerlos, porque que sea algo que salga de tu corazón y que en tu corazón esté la palabra de Dios, que en tu corazón esté el temor de Dios y cuando hables, alimentes a las personas, las apacientes, les fortalezcas. Dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y ahí está esa idea, ¿verdad? De que alguien está sufriendo y viene alguien que es necio, que no tiene entendimiento y te dice algo y en lugar de edificarte, en lugar de apacentarte, te hace sentir mal. Dice aquí, mueren por falta de entendimiento, se debilitan. Y hay tantas personas tan tristes, tan miserables, que a veces escuchan más a los que les dicen palabras que no edifican y que a veces no nos quieren escuchar a nosotros. Entonces los necios, dice, mueren por falta de entendimiento. Y luego aquí un versículo muy bonito que quizá muchos de ustedes saben de memoria, ¿verdad? Dice el versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa esto? Que dentro del uso de nuestras palabras, que dentro de la condición espiritual y emocional de nuestro corazón, busquemos la bendición de Dios. Busquemos que Él sea el que con su gracia nos fortalezca. Y como dice aquí, Él no va a añadir tristeza con su bendición, al contrario, sino que va a traer gozo, nos va a enriquecer, ¿verdad? La bendición de Jehová, la bendición de Dios, debemos buscar. Y aquí también yo creo incluye la idea de no tratar de agradar a los hombres, sino tratar de agradar a Dios. Inclusive no agradarse uno a uno mismo, ¿verdad? En el sentido de lo que comentábamos, de que lleguemos a pensar, yo soy tan bueno, he conocido la Biblia, la he leído, que cuando alguien viene a mí, le doy las palabras correctas, qué bendición, ¿verdad? Nada es nuestro. Todo lo que hemos recibido viene de parte de Dios y por su gracia. Entonces busquemos esa bendición, no tratando de agradarnos a nosotros mismos ni a las demás personas, sino tratando de agradar a Dios. Y continúa respecto a cómo es la actitud del necio, del insensato, y cómo maneja sus palabras y cómo maneja sus acciones y cómo él está pensando quizá en cómo hacer el mal y cómo a veces él se siente ofendido y en su sentir quiere hacer daño a los demás. Dice el siguiente versículo, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y aquí es la actitud que debemos tener, que nos recreemos, que nos gocemos en hacer el bien. No tanto para otra vez sentirnos bien nosotros, sino es lo que agrada a Dios. Que haya gozo en nuestro corazón cuando con nuestras palabras o nuestras acciones o nuestro ejemplo, somos de bendición a otras personas. Y todo eso inicia con lo que veíamos hace algunos devocionales. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces aquí, que no seamos necios, porque dice, el hacer maldad es como una diversión. Lo que hemos comentado, ¿verdad? Que el necio, el insensato, hacen ver lo bueno como aburrido, como algo que no vale la pena. El seguir a Dios no te trae ningún bien, pero en cambio el pecado, el cambio de hacer esto, hacer aquello, ¿verdad? ¿A poco no es divertido? ¿A poco no te divierte? Lo vemos en las películas, cómo glorifican al malo, cómo glorifican al que hace lo malo, al que usa la violencia para resolver los problemas. Ese es el héroe. Pero aquí dice que eso pues está mal, eso demuestra insensatez, eso demuestra necedad. Y el hombre que no tiene el temor de Dios en su corazón vive desconfiado, vive con temor, vive con miedo. Dice, lo que el impío teme,
eso le vendrá. Y es lo que también la palabra nos enseña, lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Si tú piensas, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar esto, es que no voy a tener esto, dice la Biblia, como no tienes el temor de Dios y como no buscas a Dios para su provisión, eso te va a llegar, el mal te va a llegar, de lo que tienes miedo te va a llegar. Pero luego la siguiente parte de ese versículo dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Dice también un salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora no se trata de desear cosas que no cumplan el propósito de Dios en nuestra vida, sino si nosotros deseamos algo que nos ayudará a ser de bendición, ya sea en lo material, ya sea en cuestión de salud, ya sea en cuestión de algo espiritual, Dios nos lo va a dar. No para que nos lo quedemos, sino para que lo compartamos. Dijo el Señor Jesús que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y un río corre, un río alimenta, un río trae vida. Entonces, esa es la idea, que nosotros deseemos, como el mismo Señor Jesús dijo, el reino de Dios y su justicia. Y el Señor nos va a dar lo que necesitamos, lo que deseamos para cumplir su voluntad. Versículo siguiente, el 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y habla de la bendición de Dios. Y luego aquí habla un poco de la actitud que también tienen los insensatos, los necios. Algunas veces dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y aquí habla, decíamos, de esa actitud que muchas veces tiene el impío, el insensato, el necio. El tomar atajos, el querer llegar rápido, el querer tener lo que desea sin esforzarse, sin trabajar, sin aprovecharse del trabajo de los demás. Y ahí entra mucho pues lo que es el robo, ¿verdad? De lo que es el tomar lo que no nos pertenece. Pero dice, como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos, que causan mucha molestia, dice, así es el perezoso, el que no es diligente, el que no le gusta trabajar, como hemos dicho, al que no le gusta que lo manden, al que le cuesta trabajo obedecer. Así es el perezoso. Y muchas veces en su actitud de pereza, su actitud de flojera, pues eso también va a salir por sus labios, ¿verdad? Sin embargo, dice, el temor de Jehová aumentará los días. Y está el temor de Dios en nuestro corazón, nuestros días, dice, serán alargados y los años de los impíos serán acortados, ¿verdad? La violencia siempre trae violencia, la justicia trae justicia. Y en países donde hay persecución, muchas veces los justos son asesinados, son perseguidos, que se dio mucho en el primero, hasta prácticamente el tercer siglo, y que en esta época en muchos países se da. Y alguien diría, pues ahí no pasa esto, ¿verdad? De que los justos sus vidas sean alargadas y los impíos sean acortados. Parece al contrario, como que los impíos viven más y disfrutan más y los justos no. Pero sabemos que eso no es cierto, que lo que realmente vale la pena es lo que Dios tiene preparado para nosotros. El Salmo 73 habla un poco de eso, de cómo el salmista se quejaba un poco de que los impíos no sufrían, no trabajaban tanto y sin embargo disfrutaban. Pero después dice en ese mismo Salmo 73 que cuando él entra al templo y él piensa y considera la enseñanza de Dios, se da cuenta de que eso está mal, que él estaba mal, que realmente lo que Dios va a traer es
otra vez lo que cada uno ha sembrado. Va a traer el mal para los que hicieron el mal y va a traer el bien para los que hemos hecho el bien. Dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El gozo que Dios promete cuando esperamos en Él, cuando nos gozamos en Él. Y realmente un impío, un necio, un insensato, no tiene esperanza, no tiene en quién descansar. Y ya prácticamente la parte final de los últimos versículos dice así: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Debemos buscar acrecentar el temor de Dios en nuestro corazón. Debemos dedicar con diligencia tiempo a leer la palabra, a meditarla, a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que use mis palabras? ¿Cuál quieres tú, Señor, que sea mi actitud ante las situaciones buenas, ante las situaciones malas? Señor, ¿cómo puedo yo ser de bendición? Y de esa manera el Señor nos lo va a ir mostrando, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, porque aquí nos hace ver en este proverbio la diferencia que hay entre el justo, aquel que ha creído en el Señor Jesús o aquel que confía en Dios, y aquel que, a pesar de que quizá tenga una religión, pues realmente no cree en Dios ni confía en Dios, y mucho menos aquellos que pues ni siquiera creen en Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos una vez más que nos ayudes a entenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica. Permite que en nuestro corazón haya el deseo de que el temor tuyo cada día crezca más en nuestro corazón y que siempre estemos preguntando cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te lo rogamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermanos, estemos en oración los unos por los otros. Es todo por hoy y pues nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga, hermanos.